Hoy quiero compartir con ustedes el tema titulado Un milagro en el camino. ¿Un milagro dónde? Un milagro en el camino. Jesús salió a una ciudad, iba con sus discípulos y gran multitud le seguía. Y cuando llegaron a esta ciudad, se encontraron con otra multitud, cantidad de gente en esa otra ciudad. Estoy hablando de una ciudad cuyo nombre significa deleitoso. Y yo creo que, como decía el pastor Libardo, esta ciudad de Neiva debe ser y debemos hacerla deleitosa para la gloria de Dios. Allí en esta ciudad de la cual estoy hablando, había una dificultad. Se había presentado una dificultad allí bastante grande, y por eso Jesús toma dirección hacia ese lugar, hacia esa ciudad, para hacer algo grande allí, porque Jesús vino para hacer cosas grandes y nos ha llamado para que hagamos grandes cosas para la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a ir a la palabra en el libro de San Lucas, capítulo 7. San Lucas, capítulo 7, versículo 11. Y dice la palabra del Señor: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo al joven: a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Ya entonces, ¿saben qué ciudad visitaba Jesús? La ciudad de Naín. Y Naín significa deleitoso, deleitoso. Aquí vamos a estar mirando 4 tópicos en este pasaje. Vamos a mirar qué hizo Jesús allí. Y lo primero que encontramos allí, cuando Jesús llega a esta ciudad, después de que se encuentra con esta multitud, porque el hijo de esta mujer viuda había muerto. No nos dice la Biblia cuántos años tenía el joven o cuántos años tenía la señora. De pronto era una señora ya de edad avanzada, pero nos llama la atención de que Jesús se compadeció de ella. Entonces el primer punto que encontramos allí es que Jesús se compadeció de esta mujer cuyo hijo había muerto. Jesús tuvo compasión de ella.
La compasión es la capacidad de identificarnos con la necesidad, con una necesidad apremiante de alguien para hacer algo por esa persona. Eso es la compasión. La necesidad de identificarnos con alguien para hacer algo por ella. Ustedes saben que la Biblia habla de que Jesús y Dios, ellos son los dioses de la compasión. La Biblia dice que cuando Jesús miraba a las multitudes, Él tenía compasión de ellas porque las miraba dispersas como ovejas que no tenían pastor. Y aquí Él llega allá a esta ciudad de Naín y siente compasión por esta mujer viuda cuyo hijo ha muerto. Entonces Jesús se acerca a la mujer, creo yo que le da un abrazo o por lo menos le coloca la mano en el hombro a esta mujer y le dice: mujer, no llores, no llores. Y yo me imagino la expectación de todos los que están allí en ese momento. Bueno, ¿qué irá a hacer? Algo va a pasar aquí, algo grande debe ocurrir aquí. O tal vez ella se hace la pregunta: ¿por qué él me dice que no llore? Y en ese momento Jesús toca el ataúd donde llevan al muchacho y los que lo llevan se detienen. Hay dos clases de muertos. Están los muertos físicos, pero también están los muertos espirituales. Y hoy el Señor quiere que nos levantemos de ese estado en el nombre de Jesús para declarar que Él es el Rey, que Él vive y que Él puede cambiar y transformar la vida de toda persona que se acerque a Él. Mire, la Biblia nos habla en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Cuando Dios le dijo a Ezequiel, lo llevó a un valle de huesos secos. Y dice que esos huesos estaban resecos, secos en gran manera. Y Dios llevó allá al profeta y le dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta le dijo: Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces el Señor le dijo: entonces profetiza sobre esos huesos secos. Y Ezequiel profetizó sobre esos huesos y comenzaron, dice que hubo un gran terremoto y comenzaron esos huesos a moverse y a buscar cada uno su compañero y se formaron unos esqueletos y comenzó a subir piel sobre ellos y se cubrieron de piel y de carne y de piel. Y después el Señor le dice: ahora profetiza al espíritu que entre en esos huesos secos. Y entró el espíritu en esos cuerpos. Y dice la Biblia que fue un ejército sobremanera grande. Dios es el Dios de la vida, pero Él es también el Dios de la muerte. Dios puede levantar aún de entre los muertos. La Biblia declara que nada es imposible para Dios. Y hoy el Señor quiere decirte: levántate, levántate de ese estado. Te he llamado, te he escogido para grandes cosas. Te he escogido para que seas ese agente de transformación en tu barrio, en tu ciudad, en el departamento. Este es el tiempo de levantarnos para mostrar la gloria de Dios y para decirle a los que no creen quién está con nosotros. La palabra del Señor es poder. El tercer tópico que encontramos allí está en el verso 15 y nos habla de que sucedió el milagro. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Tremendo. Y todos comenzaron a gritar: un milagro. Nunca habíamos visto esto en esta ciudad.
pues quiero decirle que hay mucha gente en esta ciudad de Neiva que todavía no han visto la gloria de Dios. Hay mucha gente que no conoce a Dios, pero si nos levantamos en el poder del Espíritu Santo para proclamar las maravillas del Señor, para declarar la palabra, ellos verán, ellos oirán y ellos creerán y adorarán al Señor. En Isaías 43:19 dice la palabra del Señor: he aquí que yo hago cosas nuevas. Nuestro Dios no hizo el mundo o la creación y se dedicó a estar en vacaciones el resto del tiempo. No, dice la Biblia que Él sigue creando continuamente, sigue creando cosas nuevas y las sigue creando en cada uno de nosotros. Cada día el Señor está haciendo cosas nuevas en su vida, en mi vida. Cada día el Señor está haciendo cosas nuevas en nuestra familia. Cada día el Señor está haciendo cosas nuevas en los grupos de vida. Cada día Dios está haciendo cosas nuevas en esta ciudad. Y Él cada día dice que se necesitan hombres y mujeres que se levanten con poder para anunciar sus maravillas, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Si usted y yo le creemos a Dios y comenzamos a hacer lo que nos corresponde hacer, mucha gente se encontrará con un milagro en el camino. Y de eso somos testigos muchos de nosotros. Tal vez usted hace unos años no conocía nada de Dios, pero Dios tocó a alguien. Dios envió a alguien para que fuera a su casa, o para que se lo encontrara en el camino, en la empresa, para que le compartiera del Señor. Tal vez había alguien orando por usted y usted tuvo un encuentro personal con Jesucristo y por eso hoy se encuentra en este lugar. Ahora usted debe ser un multiplicador, un vocero de Dios, para que otros conozcan la verdad que nos lleva a la vida eterna. El cuarto tópico dice: y glorificaron a Dios y testificaron de Él. Oiga, y glorificaron a Dios y testificaron de Él. Y decían, cuando testificaban, decían: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. ¿Quién es ese gran profeta? Jesús. Y Dios ha visitado a su pueblo. Tal vez era lo único que ellos habían visto y lo único que habían escuchado de Jesús, pero fue lo que ellos testificaron. La Biblia dice que lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso es lo que debemos testificar para que los que no han creído crean en el Señor. A veces pensamos, pero qué difícil es testificar. ¿Qué le voy a decir a la gente? Dígales lo que el Señor ha hecho en su vida, lo que usted ha visto y lo que ha oído del Señor. Con eso es suficiente. Nos dice que estas multitudes, dice, y glorificaron a Dios y testificaron de Él diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Hoy, ese mismo Dios que resucitó al hijo de la viuda de Naín está aquí en este lugar. Es el Dios en el que usted y yo hemos creído. Él sigue siendo el Dios todopoderoso. Es el Dios que hoy te ha enviado esta palabra y te dice: levántate. Tal vez estás durmiendo un sueño espiritual, pero la palabra del Señor nos dice en el libro de los Efesios: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo.
cuando nos despertamos de ese sueño en que estamos y nos levantamos de entre los muertos espirituales, entonces vemos la gloria de Dios y no podemos callar las maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y cuando comenzamos a testificar de ese Dios grande, de ese Dios poderoso, entonces nos damos cuenta de los milagros. Comienzan a ocurrir, comienzan a suceder, personas comienzan a sanarse, personas comienzan a ser libres, personas comienzan a creer en Jesucristo para recibir la salvación y la vida eterna. Es el tiempo de levantarse. No permitas que te entierren todavía. No permitas que entierren tus sueños. No permitas que entierren tus metas. No permitas que entierren tus planes. No permitas que entierren tu ministerio. Dios te ha llamado, te ha dado dones, te ha dado ministerio, y es para que los pongas en práctica. Tenemos también el ejemplo de uno de los jóvenes cuando Dios, o una de las personas, cuando Jesús les entregó los talentos. Y dos de ellos multiplicaron esos talentos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero hubo alguien que enterró ese talento, sí, esa capacidad, ese ministerio, ese recurso que Dios le había dado, lo enterró. Y cuando el Señor le pidió cuentas, no tenía que entregarle. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha entregado? No permitas que te entierren todavía. Jesús vino para darte vida, para darte esperanza. Tal vez algunas personas, su esperanza, su fe ha muerto, pero hoy el Señor te dice: he venido para restaurar tu fe, he venido para darte una nueva esperanza, he venido para llenarte de nuevas fuerzas. Levántate en el nombre de Jesús a proclamar la palabra del Señor. Levántate en el nombre de Jesús y diga: yo creo, yo no me dejo enterrar todavía. El salmista nos dice en el Salmo 118, 17, él dice lo siguiente: y no moriré, sino que viviré para contar la gloria de Jehová. Y qué bueno que cada uno de nosotros podamos también levantarnos en esa tónica, en esa dirección, y decir: Señor, aquí estoy, he venido para que tú me renueves, he venido para que tú me restaures, Señor, he venido, Padre de la gloria, para que me llenes. Reconozco que necesito de ti, Padre de la gloria. He estado alejado, Señor, de tu presencia, de tu camino, pero hoy vuelvo mi rostro, hoy vuelvo, Señor, la mirada a ti, y declaro por la fe que eres el Señor y Rey de mi vida, y que no hay otro Señor como tú. Y yo estoy seguro que Dios comenzará a levantar su vida espiritual, su vida material, aún su negocio, su empresa será restaurado, porque quiere que le diga una cosa: donde está el Señor suceden cosas maravillosas. Donde está el Señor suceden cosas maravillosas. Por eso la Biblia nos dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Allí hay libertad. Y entonces el nombre del Señor fue glorificado en esta gran ciudad, en esta ciudad de Naín. Jesús iba con sus discípulos, pero iba con él una multitud que lo seguía. Y al llegar allá se encontraron con otra multitud que estaban allí acompañando a la viuda. Tal vez algunos dándole un abrazo, dándole una palabra de consuelo, pero no podían hacer más. Pero cuando llegó el que todo lo puede, cuando llegó aquel que no hay nada imposible para él, entonces él sí le dijo a ella: no llores. Hoy verás cosas nuevas. Y fue cuando declaró la palabra y su joven volvió a vivir. Y entonces lo tomó y se lo entregó a ella. Pero hay algo
ya para terminar, que me llama la atención. ¿Cuántas personas habían muerto en Naín? ¿Cierto? ¿Cuántas personas habrían muerto en Naín antes de ese día o tal vez ese mismo día? Pero la palabra era para ella. La palabra era para ella. Hoy la palabra es para usted, hermano. Si usted la recibe es para usted. Levántese en el nombre de Jesús. El milagro era para ella y para su hijo. A veces pensamos, esa palabra es para allá, para el hermano de camisa verde o para el hermano allá. No, la palabra es para usted. Hoy es el día, la Biblia dice, he aquí el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de recibir la palabra del Señor, de creer en la palabra, de vivir esa palabra y declarar esa palabra de Dios para que Dios comience a glorificarse. Entonces, pensando en esto, yo decía, esa viuda, yo creo que esa mujer era una mujer que buscaba de Dios, era una mujer que amaba a Dios. Porque el Señor dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y yo creo que habían muerto muchas personas en Naín, pero era para ella, era para su hijo el milagro. Y ella creía, aunque ella ya lo llevaba a enterrar, ella creía que algo grande iba a suceder. Y fue tener ese encuentro con Jesús allí y las cosas sucedieron. Yo te invito para que te pongas de pie en esta mañana y vamos a hacer una oración. Pero antes de hacer esta oración, yo quiero invitar a las personas que levantaron la mano, que vienen por primera vez. ¿Dónde están los que levantaron la mano? Quiero decirle que hoy esa palabra es para usted y quiero invitarlo a que pase acá al frente porque queremos orar por usted, queremos bendecirlo en el nombre del Señor. Los que levantaron la mano, pasen acá. Dios los bendiga. Vamos a orar mientras la iglesia ya levanta la mano acá a este lugar. Nosotros vamos a orar por estos hermanos.